Aleluya. Y dale, vamos para adelante. Sit down, please. Hoy nos honra la provincia de Buenos Aires. Nos honra la provincia de Buenos Aires. Les cuento un poquito. Muchas veces que nos hemos ausentado a campañas, por lo menos las últimas 2 campañas que nos hemos ausentado, hemos estado allá en Buenos Aires. Hoy nos visita de la provincia de Buenos Aires una pastora amiga, gloria sea al Señor. Y ella es la causante de que muchas veces yo no esté acá. Así que acá la recibimos, aleluya, pastora Ana, la recibimos con un fuerte aplauso, gloria sea al Señor. Esta es su casa, ya usted sabe. Y bueno, ella es bajita pero peligrosa. Venga, pastora, saluda a este pueblo, por favor, la recibo. Otro aplauso, gloria sea al Señor. Saluda a su pueblo. Bendiciones a todos, amén. Bendiciones a todos, amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Entonces, hermanos, su amén tiene que ser un amén que traspase el techo. Bien lo dijo la sierva, estamos bendecidos porque vinimos a la casa de papá. Vinimos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo soy la causante de acá del pastorado. Es más que pastor, es amigo. Él siempre va a nuestra casa, siempre lo recibimos. Y si ustedes no lo quieren, allá en Buenos Aires lo aman. ¿No le gustó? No. Pero allá siempre él está siendo bien recibido en ese lugar. Amén. Y la verdad que es un gran siervo de Dios. Y bueno, ni casa andaré de coche, cariño. Miren, no, es un gran hombre, un gran siervo de nuestro Dios. Yo lo conozco de soltero, así que lo conozco hace bastante tiempo al siervo, así que es un gran amigo, siempre nos ayudó, nos apoyó, y cada vez que hay bautismo lo queremos. Así que va el segundo bautismo, el último bautismo para la gloria de Dios, se le bautizaron 9 personas, pasamos y él los bautizó, amén. Se le había pinchado la pileta, agarró una jarra, lo bautizó con la jarra, pero fueron bautizados. Amén. Y ahora le digo, ¿qué le pasó al pastor Adel? De etiqueta. Zapatito, trajecito y allá el pantalón cortito, chancla, remerita, comiendo arepa. Ay, gloria. Así que bendiciones a todos, me da gusto estar nuevamente con ustedes y les voy a pasar a saludar miren, me voy a contar, cumplí 60 años, para la gloria de Dios, no quise fiesta, no quise nada, quise darme una vueltita por San Juan, porque mi esposo es de San Juan, y ya que está, pasar por este lugar, amén, a también recibir palabra de Dios de parte de este lugar, amén. Así que la verdad que me gozo, es la segunda, tercera vez que vengo, ¿no? Acá. Sí. Y la verdad que me llevo toda la bendición y sé que Dios tiene cosas grandes para mi vida, por eso vine también a este lugar. Así como este gran varón a través de parte de Dios llevó muchas bendiciones para aquel lugar, yo también vine a buscar la bendición de Dios a este lugar. Amén. Así que un fuerte abrazo y que toda la bendición del Padre pueda inundarnos a ustedes. ¡Ay, gloria! Dáselo fuerte, aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. De verdad, familia, que bueno, es parte de la familia. Ya cuando vi allá, mejor dicho, es una locura. Y de verdad que su familia es una bendición. Vaya bendición, sota. Pero bueno, gloria sea al Señor. Vamos a escuchar palabras. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios por ese entusiasmo. ¿Amén o no amén? Dale. Yo quisiera que inclines tu rostro un momentico. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos en esta hora para que sea usted, Señor, a través nuestro, Padre. Pues escrito está, si Jehová no edifica la casa, en vano la hacemos nosotros, Señor. Háblanos, Padre. Confírmanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Padre.
Toda la gloria y la honra siempre será suya por los siglos de los siglos, Dios amado. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo número 2. Yo quisiera que tú prestaras atención a esto, porque yo creo que en la medida que nosotros, hermanos, cada día más tengamos, no claro, como ustedes me enseñaron, sino reclarito las cosas del reino, nosotros mismos nos las vamos a hacer más fáciles, nuestro andar y transitar en el reino. Y ve lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 41, por favor. Ve lo que la palabra dice. Libro de Lucas, capítulo número 2, versículo número 41 en adelante. Hablando del Señor Jesús cuando era adolescente, digámoslo así, cuando era joven. Dice la palabra, Valera 960 lo describe que cuando era niño. Y presta atención. Dice la palabra, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, alguien que diga 3 días después, ahora póngale entusiasmo, diga 3 días después, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Cuántos años tenía el Señor Jesús en este momento? Para ver si están prestando atención. Todos juntos no, por favor. ¿Cuántos años? 12 años. Y los mismos fariseos, los mismos doctores se maravillaban, dice la palabra, de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, María, José, los hermanos, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Imagínate, 3 días el pelado perdido. ¿Qué padre no se desespera? Imagínate tú y yo en esa situación. Dios nos guarde. Amén o no amén. Y dice la palabra en el 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías o no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario el estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujetos a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuántos escucharon esa palabra? Nota algo, iglesia. Yo quiero basarme en el versículo número 49, donde dice la palabra, ya usted escuchó la historia, el niño se había perdido, no lo encontraban, el desespero era total, hermano, la locura que había, imagínate los pájaros que volaban en la cabeza de Josué, de María, hermano, era una locura total. Pero dice la palabra en el 49 que cuando lo encontraron, Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario
el estar. O sea, queriéndome decir esto, que si él sabía que era necesario, era una necesidad que él tenía por estar en los negocios de su padre. Y cuando nosotros hablamos de necesidad, estamos hablando de aquello a lo cual es imposible sustituirse o sustraerse, faltar o resistir. Cuando hablamos de que el niño, hermanos, siendo jovencito, él sabía que le era imposible sustraerse. Él sabía que le era imposible no tener en cuenta lo que Dios le quería enseñar, hermano. Le era imposible a él el faltar. Le era imposible a él el resistirse a aprender más de las cosas de Dios. Entonces, familia, yo voy a esto sabiendo que él era una necesidad que él tenía. Yo creo que entonces el Padre Celestial permitía, como dice el 52, que este joven creciera. Porque él sabía, hermano, que él estaba implícito, él no estaba jugando a ser Dios. Él sabía que era una necesidad el aprender, el empaparse de las cosas del reino, para que su función después pudiera ser una función capaz, una función cabal, una función que valiera la pena. Yo creo que nosotros tenemos que entender algo. Alguien que diga suéltela, pastor. Mientras nosotros como iglesia no entendamos, hermano, que el buscar de Dios tiene que ser algo necesario en tu vida. Tiene que ser algo, hermano, que no lo podemos sustraer, que tiene que estar en mí. Cuando yo me preocupo por lo de Él, téngalo por seguro que Él se va a preocupar por lo mío. Ahora, acá dice literalmente, 49, dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario el estar? Queriendo decir que cuando yo uno de los lugares donde yo lo voy a encontrar a Él, es cuando yo me preocupo por lo de Él. Parece que no me entendieron, mi amor. Usted quiere verdaderamente, hermano, encontrar a Dios, sentir la presencia, estar sabiendo que Dios está contigo, estar seguro de eso. Preocúpate por lo de Él. Y lo que pasa muchas veces con nosotros es que al parecer no lo hemos entendido. Y si tú y yo sabemos que hay necesidad en medio de nuestras casas, de nuestras familias, hermano, que hay necesidad en tanta cosa, entonces yo tengo que preocuparme. A mí me tiene que ser irresistible el buscar de Dios, el de la presencia de Dios en mi vida, para yo poder saltear muchas necesidades que nosotros, valga la redundancia, pasamos y tenemos. Ahora, familia, cuando yo sé que yo hablo de necesidad y yo me entero, hermano, de que es un impulso irresistible lo que a este niño, imagínate, duró perdido 3 días y él estaba aprendiendo. Él estaba viendo porque él tenía ese impulso irresistible. Él necesitaba empaparse de las cosas de Dios. Él necesitaba el estar, aprender, el ver que él había sido puesto para solución y no para problema. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos ese mismo impulso, sepamos que en el nombre poderoso de Jesús, el que nos colocó en esto, hermano, si usted se preocupa por lo de Él, Él se va a preocupar por lo tuyo. Y déjame decirte algo, alguien que diga suéltela, pastor. Yo creo que si nosotros nos preocupamos por lo de Él, hermano, seremos para solución y no para problemas, iglesia. Y lo que pasa en muchos creyentes cristianoides
wiki y flamélicos, hermano, es que no se preocupan por lo que Dios les ha encomendado, no se preocupan por lo que Dios les ha asignado, y es entonces donde pasan muchas cosas. Pero si nosotros en el nombre poderoso de Jesús aprendemos de esto, y Él lo dijo: ¿acaso ustedes no saben algo? En los negocios de mi Padre me es necesario que yo esté. Como tú te preocupes por los negocios de tu Padre, téngalo por seguro que todo lo que tú necesites, lo material, lo espiritual y lo físico, será dado de parte de Él. Aleluya, alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar en esta casa, por favor, alábalo. No, pero alábalo de verdad, verdad. Y a su nombre. Dígale a la persona que tenga más cerca: preocúpate por lo de Dios. No, ahora dígaselo de verdad, verdad. Muévele la silla, jálale el pelo, hazle algo, dile: preocúpate por lo de Dios. Porque muchas veces nosotros, como seres humanos, ¿lo digo o no lo digo?, nos preocupamos más por lo nuestro que por lo de Él, sabiendo que lo que tú y yo tenemos es gracias a Él. Entonces dice la palabra que Él crecía. ¿Usted quiere crecer en esto? ¿Quiere aprender de esto? Entonces preocúpate por lo de Él. Porque el no preocuparnos, el preocuparme más por lo mío, iglesia, yo le estoy demostrando a Él: a mí no me interesa lo tuyo, a mí me interesa lo mío. Y cuando nosotros estamos en esa actitud, digámoslo así, téngalo por seguro que vamos a caer en una trampa terrible. Vamos a creernos autosuficientes. Y es entonces donde comienzan a pasar cosas que no lo permita Dios. Nosotros vamos a ver el desastre, vamos a ver, hermano, la escasez, la enfermedad. Porque la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Preocúpate por el reino de Dios y su justicia. Que sea una necesidad del que tú aprendas y que tú crezcas en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás te lo voy a añadir. Entonces, cuando tú y yo la vemos de ese punto, iglesia, las cosas van a cambiar. Dile a la persona que tenga más cerca: ¿tú quieres que las cosas cambien? No, pero dígaselo de verdad, verdad. Dile: ¿tú quieres que las cosas cambien? Dígale: preocúpate por lo de Dios. No, de verdad, verdad. Dile: preocúpate por lo de Dios. Me es necesario. Yo tengo la necesidad. Me es algo irresistible. Me es algo infalible. Yo tengo la necesidad de lo de Dios. Me es necesario el que yo pueda crecer en esto. El que yo pueda ver que yo me preocupo por lo de Él. Y téngalo por seguro que Dios se va a preocupar por lo tuyo. Pero para nosotros a veces no es una necesidad. Parece, ¿lo digo o no lo digo? Parece que es una carga. Que yo tenga que hacer que el Padre Celestial a mí me diga cierta cosa y yo tenga que cumplir como Él, porque me toca cumplir, iglesia. No. A Él le era necesario el preocuparse, el velar por lo que Dios le había entregado. Cuando para nosotros, hermanos, se nos sea verdaderamente una necesidad del reino, tenlo por seguro que muchas cosas que nosotros pasamos, vamos a hallar la solución y vamos a ver la solución que se requieren para ciertas necesidades. Y cuando yo te hablo de necesidad, hermano, yo te estoy diciendo que hay cosas que el Padre Celestial necesita de tu atención. Que hay cosas que el Padre Celestial te está diciendo: hermano, tú tienes que prestar atención para que veas que según la necesidad tú resuelvas. Para que tú seas una solución. Si yo me preocupo por lo de Él, téngalo por seguro que las necesidades en mi casa, yo voy a ver cómo puedo solucionarlas. Porque yo me estoy interesando por lo de Él. Y yo le voy a dar la palabra sabia a mis hijos. Yo le voy a dar la palabra sabia a mis hijas. Yo voy a hacer
un guía para ellos. ¿Por qué? Porque yo me preocupo por lo de él. Y entonces él se va a preocupar por lo mío. Y muchas veces nosotros, sin querer queriendo, hermanos, no estamos entendiendo esto. Al parecer, como ustedes mismos me enseñaron, no aprendemos o nos cuesta aceptar, o nos cuesta aprender por dónde le entra el agua al tanque, o por dónde le entra el agua al coco, como siempre te lo digo. Y claro, María y José estaban desesperados porque no veían a su hijo, no lo veían. Y yo dije, oigan, acá ustedes, porque me buscan. ¿Ustedes acaso no se han dado cuenta que yo tengo que crecer en esto? Porque yo seré la solución. Yo seré lo que este mundo necesita, pero tengo que aprender de esto. Entonces, cuando el Mesías, hermano, prepara a sus 12 discípulos, los empoderó en esto para que ellos fueran solución y no más problemas. Para que ellos fueran de los que sumaban y no de los que dividían. Yo creo que nosotros tenemos que entender que si tú entiendes esto, hermano, te es necesario el aprender, el prepararte, el capacitarte en esto para que usted sea solución y no sea más problema. En tu casa, tu familia, tu negocio, tus empresas, para que sea la solución y no sea más problema. Entonces, familia, acá la palabra de Dios me enseña algo. Alguien que diga, suéltela, pastor. Pero motíveme, diga, suéltela, pastor. Dice la palabra en el 52. Hoy te la voy a hacer cortica. Dice la palabra en el 52 que cuando Dios vio que él se involucraba, que él le interesaba lo del reino, dice la palabra que Dios permitió que él creciera. Hay muchos cristianos hasta el día de hoy que no aprenden, no les llega el agua al tanque, no aceptan ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no se interesan más por lo de Dios y se interesan por cualquier otra cosa y no crecen. No crecen, y tú ves que son cristianos que siempre están metidos en el bololó, en el chisme, en la contienda, en el pleito, en la división, en tantas cosas. Pero cuando yo crezco en esto, cuando yo me intereso por lo del reino, yo voy a crecer, iglesia. Y cuando te hablo de crecimiento, dice la palabra de Dios, hermano, que él crecía en sabiduría. Serás más sabio, iglesia. Cuando tú te involucres en esto, véngalo por seguro que no va a haber ningún problema a nivel familiar, a nivel personal, a nivel físico. Que Dios no te guíe cómo vas a salir de él. Y yo creo que en medio de los tiempos en los cuales tú y yo pasamos, iglesia, lo que este sistema necesita es hombres y mujeres que den un camino, que den una luz, que den la sabiduría, que den una guianza. Y yo creo que Dios nos ha colocado a nosotros como iglesia para que seamos solución en medio de este sistema. La Biblia a mí me dice una cosa, la Biblia me dice que este mundo clama a voz en cuello por la manifestación de los hijos de luz, iglesia. Pero para que esa manifestación sea una realidad, tú tienes que crecer cada día, preocuparte cada día más por lo de tu Padre, y téngalo por seguro que la sabiduría que viene de Dios, no la carnal, animal y diabólica, será en tu casa, tu vida y tu familia. Aleluya, alabado sea el Señor. Alguien tiene que alabarlo en esta casa. Vamos, haga algo. Gloria sea al Señor y a su nombre. Y a su nombre. Dígale a la persona que tienes más cerca, tienes que preocuparte más por lo de Dios. Y Dios te va a dar la palabra, te va a dar guianza, te va a mostrar. Es más, ¿lo digo o no lo digo? Vas a ir un paso más adelante que el resto. Cuando tú te preocupas más por lo de Dios, vas a crecer en sabiduría, en estatura. Vaya que hay algunos que necesitan de la estatura. ¿Sí o no, pastora? Por lo menos ella es consciente. Vas a crecer en estatura. En otras palabras, vas a ser una persona representativa. Y yo creo que cuando nosotros nos preocupamos por esto, iglesia, tú tienes que notar algo. Donde tú llegues,
No va a llegar Pepito, Juancito. Va a llegar el hijo o la hija de Dios. Va a llegar la luz. Va a llegar la guianza. Va a llegar la palabra profética. Va a llegar la solución para una casa, una familia, para un barrio. Va a llegar aquellos que sabemos que somos representantes legales de la gloria de Dios en esta tierra. Y por cuanto tú te preocupas por lo de él, iglesia, yo hoy, ay mi madre, yo voy a soltar una palabra. Alguien que tenga que recibirla. Todo aquello que tú emprendas será bendecido y prosperado. Todo aquello que tu pie pise será bendecido y prosperado. Aleluya. Alabado sea el Señor. Se van a comenzar a abrir. Lo imposible será posible. Las puertas se van a abrir. Te van a decir en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, tú tienes algo diferente. Yo no sé lo que tú tienes, pero en ti hay un peso de gloria. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y por cual alguien tiene que alabarlo en esta casa, y a su nombre, y a su nombre. Pero tienes que interesarte por lo de él. Y téngalo por seguro, hermano, como muchas veces a mí me ha pasado, alguien que diga, suéltela, pastor. Yo he llegado aparte, hermano, literalmente. Y muchas veces donde yo llego me dicen, hey, ¿sabes qué? Yo no sé qué tú tienes, pero tú tienes algo diferente. Y yo les digo a alguien que diga, suéltela, pastor. Quizás tú no sepas, pero yo sí sé lo que tengo. Y yo tengo un Dios que me ha dicho, yo estaré contigo todos los días. Si tú te preocupas por lo mío, téngalo por seguro que yo estaré contigo. Y podrán inventar lo que quieran. Podrán hacerte junga, junga, marajunga. Podrán intentarte mandar cualquier dardo lanzado o enviado opuesto. Pero a ti no te va a pasar nada y se cumplirá la palabra que dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te van a tocar, iglesia. Como haya alguien, iglesia, al maestro se le levantó las 1001, pero ningún arma que levantaron contra él prosperó. Hoy te vengo a decir algo. Si tú te involucras y te metes con la presencia de Dios y te involucras por la necesidad que hay en su reino, podrá un ejército levantarse contra tu casa, contra tus hijos, contra tu familia, pero a ti no te van a tocar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Alguien que lo esté recibiendo, por favor. Alguien que haga algo, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Pero hay muchas veces que nosotros en esto de lo del reino queremos meternos en la boca del lobo sin tú saber que el Padre Celestial no puede ser burlado. Y queremos muchas veces tirarnos de la super para hiperespirituales cuando Dios sabe que estás más mordido de puerco que mejor dicho. Porque no te interesa. Porque no te involucras. Porque no tienes ese impulso de yo voy a preocuparme por lo de él. Porque no quieres crecer. No quieres pedirle a Dios, dame la guianza, la sabiduría para yo poderlo hacer. Y dice la palabra, hermano, crecerás en gracia para con Dios y para con los hombres. Vas a hallar la gracia. Donde tú vayas vas a ser buena tierra. Espérate, te la voy a repetir otra vez. Donde tú vayas vas a ser buena tierra. Todos van a querer del Dios que tú tienes. Pero muchas veces, hermano, por cuanto nosotros no crecemos porque no nos interesa esto, en vez de amarte terminan odiándote. Y yo creo que el plan de Dios para usted y para mí no es ese, sino que nosotros seamos la buena tierra que dice Él que debemos de ser. Amén o no amén. Hoy te dije que te iba a hacer cortica. Proverbios, papi. ¿Ve lo que la Biblia dice en el libro de Proverbios? Si no estoy mal, el capítulo número 7. Vamos allá. No.
No es el 7. Vamos al 3. Wow, esta palabra mejor dicho. Dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo número 3. Dice acá, versículo número... Wow, es más, del versículo 5. Cuando aquí la palabra, o mejor el 4, papi. Cuando en el capítulo 3 de Proverbios, versículo número 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo seré tu carta de presentación. Si yo veo que tú te preocupas por lo mío, todo va a estar bien, vas a hallar gracia y buena opinión. ¿Sabes por qué muchas veces a nosotros como cristianos, hermanos, siempre terminan teniéndonos la mala? Porque tú no te preocupas por lo de Dios. Y en vez de tú querer o permitir que Dios te abra las puertas, tú mismo te las estás cerrando. Y ustedes no han entendido que a mí me es necesario estar en esto. Porque yo quiero hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Yo creo que una de las cosas en las cuales nosotros estamos, y esto se trata, es que tú tengas gracia. Seas una persona agraciada. No seas una persona, lo digo o no lo digo. No, de verdad, lo digo o no lo digo. Que seas una persona agraciada, no seas una persona desgraciada. Pastor, lo contrario a gracia es desgracia. Y muchas veces nosotros, por el no preocuparnos o involucrarnos con esto de Dios, no nos interesa lo de Dios, tú mismo te estás provocando que seas una persona desgraciada. Y es por eso que te tienen el concepto que te tienen. Es por eso que hablan lo que hablan. Porque no has crecido. No le has prestado atención a esto. Es más, termino con esto. Ya me prendieron el foquito. Versículo 5 de Proverbios. Cuando ahí la palabra dice fíate, ¿sabe qué te está diciendo? Alguien que diga, dígalo, pastor. Pero motíveme, dígalo, pastor. Cuando ahí la palabra te dice fíate, te está diciendo es confía. ¿Sabes por qué el Señor Jesús confiaba en su Padre? Porque fue probado en todo, pero no hubo falta alguna en él, porque él confiaba que por cuanto él se había involucrado, había sido responsable con la asignación que se le dio, hermano. Él tenía ese impulso por lo de Dios. Entonces Dios lo iba a respaldar en todo. Yo te voy a decir una cosa, hay que tener confianza en Dios para llegar a una cueva y decirle a uno que está muerto, levántate y anda. Hay que estar seguro de que Dios está contigo. Pero como él sabía que él venía creciendo, ustedes no se han dado cuenta que en los negocios de mi padre me es necesario. Yo tengo la necesidad de esto, entonces Dios lo iba a respaldar. ¿Sabe por qué muchas veces no está la confianza que nosotros necesitamos para hacer, para emprender, para prosperar, para avanzar en esto? Porque no has confiado. ¿Y sabes por qué no has confiado? Porque no te has involucrado. Porque no llevas la carga. Y dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque tu prudencia te hace que tú no crezcas, que seas un bonsái en lo que tú quieras, tus estudios, tus emprendimientos, tu andar, tu familia, no crezcas. Y vaya si conozco a más de un cristianoide por ahí así, que no crecen. Es más, uno de los planes del infierno es que tú no tengas la necesidad por la obra de Dios.
Porque Él sabe que si tú te preocupas más por lo tuyo, perdiste el año, mi amor. Entonces yo creo que es necesario que la iglesia del tercer día de la resurrección y la vida nos preocupemos por lo que Dios nos está diciendo. A mí me es necesario el estar a aprender de los negocios de mi Padre. Me es necesario. Usted quiere encontrar a Dios en medio de lo que tú hagas, que te sea una necesidad de estar en sus negocios, y Dios se te va a mostrar en lo que hagas, emprenda, en lo que visiones, en lo que tú creas que Dios te va a respaldar. Como tú te intereses por lo de Dios, Dios se va a interesar por lo tuyo, iglesia. Y vamos a ser en el nombre poderoso de Jesús obreros aprobados para este tiempo, para que nosotros vayamos por la gran cosecha que Dios tiene preparada para estos días. Aleluya, alabado sea el Señor. Alguien que lo pueda alabar en esta casa, por favor, alábalo. Y a su nombre, dígale a la persona que tenga por ahí cerca, preocúpate por lo del reino. No, dígaselo de verdad, dile, preocúpate por lo del reino. Vamos otra vez a Lucas. Y ahora sí vamos a terminar, ya que el foquito me tiene encandelado acá. Lucas 2:49. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cálmense, relájense. O ustedes no han entendido que a mí me es necesario, es una necesidad estar en los negocios de mi Padre. Me es necesario aprender, saber que yo el día de mañana voy a hacer una solución. Te voy a decir una cosa. Alguien que diga, suéltela. ¿Cuántos años tenía el muchacho en ese momento? Hasta el día de hoy sigue siendo solución para ti y para mí. Tenía 12 añitos, papito. Hoy tengo 18 y lo mío es el perreo, lo mío es la mundanalidad, lo mío es el boliche, lo mío es la locura. Hoy ya tienes 18. Por ahí hablaba con una sierva y me dijo, ¿sabes qué? Mi hija me dijo, ya yo soy grande, me voy de la casa. Y yo le dije, ¿usted qué hizo, sierva? Ay, que mi hija, ¿sabes lo que hubiera hecho yo? Le hubiera preparado las maletas. Ahí están, y váyase. Que yo sé que vas a volver como el perro del Chavo, con el rabo metido entre las patas. Porque muchas veces esa autosuficiencia, hermano, que nosotros a veces creemos tener, en vez de hacerte bien, te va a hacer mal. El maestro tenía 12 añitos y él lo decía, ¿y ustedes por qué me buscan? ¿Acaso ustedes no han entendido que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Yo tengo la necesidad por esto. Sería bueno que te preocuparas más por los negocios del Padre. Y Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Vas a crecer en sabiduría, en gracia, en buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Te van a abrir las puertas. Yo te voy a decir algo de todo corazón y con esto termino. Alguien que diga, suéltela, pastor. No te termines cerrando tú mismo las puertas. Ábretelas. Ábrelas. ¿Cómo lo hago? Interesándote más por el reino de Dios. La iglesia Nueva Jerusalén en San Juan, Argentina. Les damos un fuerte aplauso a todos los que nos están viendo. Interésense más por la presencia de Dios.